versos que lleva por título Lleno de angustia y temores. Cantemos al Señor. Lleno de angustia y temor. Pongámonos de pie. En brava y oscura mar, el hombre perdido navega, cual barco en la tempestad. Olas del mar le rodean, nubes de duda y pavor, y el eterno naufragio amenaza sumergir su embarcación. Mira, alma turbada, tu Salvador cerca está, cerca está. Vio tu peligro y en su bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes hierba, y al puerto te lleva del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Su nombre invoca y él te dará eterna paz. Contra las olas y el viento, batalla con ansiedad. Valiente procura librarse del piélago de maldad, mas sus fuerzas ya gastadas, rendido ya su vigor, desmayado desea un refugio, un guía y un salvador. Mi alma turbada, tu salvador cerca está, cerca está. Vio tu peligro y en su bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes del mar, y al puerto te lleva del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Su nombre invoca y él te dará eterna paz. Fuerte y solícito acude Jesús, y con gran bondad aborda la frágil barquilla
pesar, libre de todo peligro, salvo, seguro y en paz. Hoy con Cristo navega el marino a eterna felicidad. Mira, alma turbada, tu Salvador cerca está, cerca está. Vio tu peligro y en su bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes, el mar, y al puerto te lleva de bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Su nombre invoca y él te dará eterna paz. Mira, alma turbada, tu Salvador cerca está, cerca está. Vio tu peligro y en su bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes, el mar, y al puerto te lleva de bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Su nombre invoca y él te dará eterna paz. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Qué hermosa alabanza, hermano. Que Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor por estar juntos esta tarde una vez más en este lugar. Gracias a todos ustedes que han tomado la decisión de acercarse al estudio bíblico en el día de hoy. Vamos a orar para agradecer a Dios que nos permita estar aquí. Inclinemos nuestros rostros en oración. Vamos a las plantas del Señor y oremos. Amoroso Dios y Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, acudo delante de su santa y divina presencia. Y quiero agradecerle, Señor, por esta tarde, por esta noche, por este día y por todo lo que hemos vivido. Siento gratitud en mi corazón por su respaldo, por su compañía, porque parece ser que usted se ha levantado con poder para sostenernos y para decirnos, Señor, que usted está con nosotros. Como esta alabanza lo ha dicho con tanta fuerza, su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Le alaba mi alma, Padre, y le honro en esta hora, Padre. Levanto mi corazón para exaltarle, para glorificarle, para que solo su nombre sea exaltado en medio de su pueblo. Señor, esta historia de esta alabanza sin duda
Es la historia de muchos días nuestros, Señor, pero allí en esa tempestad o en esa barca en el medio del mar, usted se alza para bendecirnos y para guardarnos. Ahora le ruego, Señor, que nos dé gracia para recibir la instrucción de su palabra. Esta palabra que ya estudiamos el lunes pasado, Señor, y que hoy día continuamos con la segunda parte. Gracias, Padre mío, porque su palabra nos edifica, su palabra nos fortalece, su palabra nos bendice. A usted le damos gloria a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a compartir esta tarde la lectura bíblica del libro de Salmos, capítulo 31, versículos 9 al 12. Salmo 31, del 9 al 12. Agradecemos al Señor por nuestros hermanos que nos colaboran para que podamos hacer lo mejor posible este trabajo. Salmo 31 del 9 al 12, y si usted ya lo ha encontrado, lo leeremos alternadamente en el nombre del Señor. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Perdón, me equivoqué. 31, ahora sí, del 9 al 12. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. De su corazón como muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Que por su palabra seamos bendecidos. Estuvimos estudiando la semana pasada un tema llamado soledad o estar solos. Y nos dimos cuenta que no necesariamente estando solos nos sentimos solos si sentimos la presencia del Señor. Y hoy día continuamos con este tema que lleva por título No estamos solos. En la página 59, el texto, la clase 18. Amados hermanos, el contexto del capítulo 31, del Salmo 31, servirá como antecedente para el estudio de hoy. Este salmo nos habla de un momento histórico para David muy triste. Yo no sé qué cosas a ustedes les pueden producir tristeza. La separación de un ser querido, una enfermedad, a lo mejor alguna necesidad. Todo ello nos puede producir tristeza. Pero creo que esto que le ocurrió a David es tan fuerte. Es cuando su hijo Absalón se subleva contra él. Vale decir, la traición de un hijo. Y yo creo que eso es sumamente doloroso. Recordemos que David era el rey de Israel. Cuando usted lea esta historia, lo puede leer en el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, y por ahí va a encontrar esta historia. Y dice que David estaba ejerciendo su función de reinado, pero que David no tenía el tiempo para atender todos los casos, porque el pueblo era muy grande. Entonces Absalón se sentaba afuera del palacio real y empezaba él a atender a la gente que venía a hablar con el rey. Como todos sabían que Absalón era el hijo del rey, era como si estuvieran hablando con el papá, con el rey. Y él le respondía, pero además le decía: no esperen, si mi papá no tiene tiempo para atenderlo. Y de esa manera se fue ganando el favor de la gente. Llega un momento en que Absalón se va a otro lugar y lleva a un sacerdote y se unge como rey. Y cuando le llega la noticia a David,
Dice que David ese día huyó del palacio. Es muy triste esa historia, porque dice que subió una cuesta descalzo y que incluso hubo uno que le comenzó a gritar: muérete, perro. Y hay toda una historia muy triste por la traición que su hijo Absalón había cometido contra él. Ya les contextualicé la historia y es para que ustedes entiendan cómo se sentiría David en esa condición. Alguien que era el rey, porque él era el rey todavía, sin embargo decide huir para no confrontarse con su hijo, porque él sabía que la confrontación llevaría a la muerte de Absalón y él seguía siendo padre. Por lo tanto, no quería provocar una guerra interna. ¿Cómo se llama eso? Cuando una guerra se produce dentro de una nación. Una guerra civil, ¿cierto? Cuando se combaten los mismos integrantes de una nación. Y David no quería aquello, por lo tanto él prefiere huir a causa de la situación que él vivía. Y mire cómo interpreta David su condición. Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy en angustia. ¿Tenía razón? Tenía razón, ¿cierto? Luego dice: se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Lo que David estaba diciendo es que el dolor era tan grande que ya no tenía lágrimas para seguir llorando. Y que su cuerpo estaba dando claras señales de una depresión a causa de su tristeza. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Dice que su cuerpo está dando señales, mis huesos se han consumido. El versículo 11 dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Vale decir, en ese proceso, y no recuerdo ahora cómo se llama el personaje que gritó, ¿se acuerdan ustedes? Porque ese era un enemigo que gritó cuando él iba huyendo y le gritaba, Simei. Ese es, Simei, ¿cierto? Que luego David, cuando vuelve, Simei lo sale a recibir. Y él le dice: estate tranquilito, yo no te voy a hacer nada. Y cuando David le entrega el reino a su hijo Salomón, le dice: acuérdate de Simei, que tiene una cuentecita por pagar. Esa historia es muy simpática también, pero no es el tema. Lo que le estoy diciendo es cómo se sentía, humillado aún por el extranjero, amado. Porque Simei ni siquiera era del pueblo judío. Sin embargo, él se atreve a tirarle polvo, a maldecirlo y a decirle: muérete, perro, y qué sé yo. ¿Se ha dado cuenta que a veces hay gente que se siente con la libertad de ofender a otros? Este tiempo es un tiempo muy complejo respecto de eso. Estábamos en la escuela dominical el domingo y una hermana que está asistiendo al templo central nos contó un testimonio muy lindo y dijo que ella tuvo muchos años apartada del Señor y que dentro de ese apartarse vivió también un cambio en su comportamiento, de tal manera que sintió que se puso violenta. Pero cuando volvió a Cristo nuevamente, ella es boliviana, ella vivió una vida diferente y dice que salieron con su familia, parece que fue, ¿no?, a comer a un río con la hermana y ellos no desocupaban el lugar que habían comido y alguien empezó a decir: ya pues, apúrense. Y la persona que empezó a provocarles tomó el mantel y se lo tiró encima de la cara, o sea, le tiró el alimento que había en la cara, en el mantel, a ella en la cara. Y ella le miró y le dijo: disculpe, ya salimos. Y la hermana le decía: no puede ser, si yo te conozco, tú nunca hubieras reaccionado de esa manera. Y a continuación le dijo: yo quiero conocer al Cristo que tú conoces. Qué diferencia, ¿eh? Ahí es donde nosotros tenemos que ver qué ocurre con las reacciones que nosotros como cristianos tenemos que tener. Pero David ejemplifica su dolor diciendo: aún los que no tienen ningún derecho de maldecirme me maldicen. Eso es lo que dice acá. Todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Vale decir, a los que él pensaba que lo podían apoyar, también lo dejaron solo.
Y porque un rey tiene amistades, tiene gente que le debe favores, tiene gente que lo aplaude y que además le dice, usted puede contar conmigo. ¿Se ha dado cuenta que cuando alguien está en el poder, todos quieren estar cerca de ellos? Tenga cuidado. No es malo tener amistades, pero no se olvide que los poderes cambian. Y cuando usted se abanderiza con alguien y esa persona ya no está, a lo mejor usted se convierte en enemigo del otro. Y nosotros, los hijos de Dios, no podemos ser enemigos de nadie. Así que tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde estamos apuntando respecto de eso. El versículo 12 dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto. Y esa era la condición en que se siente David. Eso es lo que está diciendo. Me siento olvidado como un muerto. Ahora, hay una pregunta que a mí me surge aquí. Cuando alguien muere, nosotros lo olvidamos. Se dice que un muerto verdaderamente muere cuando se es olvidado. Mientras tanto no se es olvidado, es como que permanece allí. Es como que está de viaje nomás. Es como que salió, pero permanece en el recuerdo de su familia. Por lo tanto, David a lo mejor exagera un poco su sentimiento para decir, me siento olvidado de Dios, me siento solo de Dios. Puede ser. He venido a ser como un vaso. Y ese simbolismo es bonito, ¿eh? Porque un vaso quebrado usted lo guarda, cierto que lo bota rapidito para no cortarse. Claro, porque si usted lo deja ahí en el mueble con los otros vasos, de repente lo va a tomar y la mano cortada. Por lo tanto, hay que evitar aquello. Y eso es lo que David dice, me siento como un vaso quebrado. El estudio de hoy tiene como objetivo conocer las características, las causas de la soledad y algunos consejos para encontrar solución. Yo diría que sin decirles nada anticipadamente, les quiero decir que se siente solo el que se quiere sentir solo. Porque el que quiere sentirse acompañado, se siente acompañado de los pajaritos, de las flores, del aire. Pero aquel que se quiere sentir solo y se martiriza con su soledad, aunque esté rodeado de miles, se va a sentir solo igual. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que la soledad es una opción personal. Porque le vuelvo a decir, si usted quiere, puede sentirse acompañado por la naturaleza, porque la naturaleza no nos puede abandonar, va a estar siempre allí. Usted podrá decirme, sí, pero hace frío. Bueno, usted puede disfrutar del frío si quiere, y puede disfrutar del calor. Todo depende de nuestra mirada. Nadie está exento de sentir soledad. Es algo básico, natural. Todos podremos sentirnos solos en algún momento. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando la experimentamos? ¿Qué hacemos con esa soledad? El rey David en este ejemplo experimentó soledad. Sin embargo, si continuamos esta historia, nos vamos a dar cuenta que al hablar de esta manera, a alguien le estaba hablando, ¿o no? ¿O le estaba hablando al aire nomás? No, en realidad David le estaba hablando a Dios. Esto es como una oración cuando usted va sinceramente a las plantas del Señor. Y le dice, Señor, así me siento. Pero también no se olviden que Jesús nos dijo que a nosotros a Jesús le podíamos llamar, ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo le podía llamar, no? Cuando dice que podía ser como un hijo adoptivo, le puede llamar papito. Abba, Padre. El significado de Abba, Padre, es papito. Entonces yo puedo, o usted puede clamar a su Padre. Usted ve a Dios como su Padre, o cuando usted ora así al aire, ¿para dónde cayó, cayó? Yo creo que tenemos que tener ese tipo de comunión. Cuando yo tenía a mi papá, yo le contaba mis cosas, y le decía, mire, necesito un consejo. Yo no lo tengo hoy día, pero tengo al más grande, a mi Padre Celestial. Y Él no me va a dejar nunca solo. Por lo tanto, yo debo ser capaz de contarle a Él y decirle, mire, ¿qué hago en esta manera? ¿Cómo lo hago aquí? Dios tendrá que decirme algo. Y si no me dice nada, quiere decir que debo esperar, porque todavía no es el momento de recibir la respuesta. David, en verdad, aquí estaba orando al Padre. Él ya estaba tratando el tema de la soledad, porque si hay algo que David tenía claro, es que Dios no lo abandonaría. Es que Dios
estaría con él. En esta lectura base vemos el profundo sentido de soledad que experimenta David. Pero en su oración vemos claramente que sus palabras fueron dirigidas a Dios, sabiendo que el único que lo podía sacar de esa situación era Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer Dios para restituir a David? Hacerlo volver al reino. Pero el reino ya había sido usurpado. ¿Quién lo había usurpado? Absalón, su propio hijo. Yo creo que ustedes deben conocer cómo termina esta historia. Esta historia termina con mucho dolor, porque esta historia termina con la muerte de Absalón. Y cuando van a buscar a David, creían que David se iba a alegrar, y David se molestó. E incluso aquel que lo mató, David lo alejó de su puesto, no tuvo trato más con él durante mucho tiempo, porque David consideró que si él quiso salvar la vida de su hijo, cualquiera que se la arrebatara no era bueno, porque él prefirió su hijo que su propio reino, aun cuando sabía que en algún momento Dios iba a poner las cosas en su lugar. Mi amado, qué bueno es tener equilibrio en nuestros pensamientos. Porque cuando no tenemos equilibrio, entonces buscando nuestra propia solución, queremos estar bien nosotros nomás. ¿A costa de cuánto? ¿A costa de dolor? ¿A costa de heridas? ¿A costa de afectar a otros? Que Dios nos ayude. Buen ejemplo el de David en esta historia. Cuando nosotros sentimos soledad, ¿qué es lo que expresamos? ¿A qué nos dirigimos? ¿Conversamos con alguien? Yo les contaba el otro día que fui a un local. En ese local le dije, yo quiero que usted salude a alguien, considere a alguien. Creo que fue el Día de la Madre. Considere a alguien aquí como su madre si su madre no está. Y desde el púlpito miré que había una hermana que es mamita y quedó sola. Y yo fui y le di un abrazo y ella me dijo, yo ahora le voy a decir lo que me dijo. Dijo, nunca me había sentido tan sola, me dijo. Y yo, ¿cómo va a estar sola si estoy yo aquí? Y la abracé y le hice cariño. Y después de que yo salí del lado de ella, yo pensé que ella se iba a quedar esperando a que los demás vinieran. No, ella empezó a abrazarlo a todos los demás. Entonces ella salió de la soledad. Porque a veces nosotros nos quedamos en la soledad como Elías en la cueva. ¿Sí? ¿Cómo se sentía Elías? Solo. De hecho, antes de llegar a la prueba dice, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Vale decir, Elías ya había entrado en un cuadro de soledad. ¿Y quién lo va a buscar a la cueva? Dios mismo. Y Dios lo tiene que sacar de la cueva para mostrarle su gloria. Amados, a veces nosotros mismos entramos en la cueva de la soledad y nos martirizamos y decimos, oiga, pero no he ido a la iglesia en 6 meses y nadie me ha venido ni a ver. Eso es meterse en la soledad. Porque la pregunta es, ¿por qué no fue en 6 meses, hermano? ¿Les parece a ustedes? Claro, porque echarle la culpa a los demás es fácil, pero la pregunta es, ¿por qué no fue? No, es que los templos estaban cerrados. Pero en la pandemia estaban todos los templos cerrados. Pero ya los templos están abiertos hace rato. Entonces entramos a veces en una espiral de sentirnos tan ofendidos, ¿no? Es que yo pasé y nadie me saludó. Pero ¿y usted por qué no saludó? Entonces la soledad la buscamos nosotros mismos. Le invitamos a interiorizarse, a buscar aquí adentro la solución. Características de la soledad. A lo mejor usted las va a encontrar. La soledad se puede describir tan fácilmente, o se puede definir. Es una sensación, dice este texto, de vacío en el estómago. O sea, alguien que siente soledad comienza a dar evidencias físicas de lo que siente en su mente, porque la soledad no se siente en el cuerpo, pero quien la siente en su mente, ahora la siente también con evidencias físicas, un vacío en el estómago, que experimenta cuando un ser amado nos abandona o cuando creemos que no le importamos a nadie. A mí esto más me suena como un duelo, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando se nos muere alguien, sentimos algo en el cuerpo que no sabemos descifrar. Es como que se nos arranca una parte. Lo viví yo. Y uno dice, está bien, pero duele. Duele porque uno es carne. Duele porque uno ama. Pero duele. Y así lo entiendo. Nos sentimos rechazados y pensamos que nadie nos necesita. Eso es autoflagelarse, hermano. Usted es padre, es madre,
entonces ya tiene a alguien que lo necesita. No, pero en la iglesia, no, si siempre vamos a encontrar a alguien. Pero también podemos encontrar a alguien que nos ama. No tiene hijo, me va a decir alguien. ¿Tiene sobrino? ¿Tiene padres? Usted tiene a alguien que lo necesita. Entonces, enfrascarnos en esta espiral de no, si a mí nadie me toma en cuenta, vuelvo a decirle, es solamente victimizarnos. Más encima lo hacemos solos, ¿ah? Entonces entramos en una espiral de nunca acabar. Comenzamos a sentir que no tenemos nada y nadie por quien vivir. Síntomas de la soledad. Nuestro ser interior desfallece, claro. Alguien que comienza a tener síntomas depresivos se le empieza a notar también. Y nos debilitamos, perdemos la esperanza, como dice por ahí el libro de Hechos. Habíamos perdido la esperanza. La soledad levanta un muro a nuestro alrededor sin importar cuán libres seamos. Mire qué interesante esto. Un muro. Ese muro se levanta y ahí quedamos nosotros encerrados adentro. Nos suena el teléfono, nos llega en WhatsApp. No hay quien nos hable. Todos nos están hablando, pero nosotros hacemos como que no. ¿Le ha pasado que de repente se encuentra con alguien y le dice, lo estuve llamando el otro día? Y usted ni se acuerda. No porque no haya querido, sino porque está tan metido en su muro de soledad que que se limita incluso a responder el teléfono. Que Dios nos ayude. Aquí están los síntomas físicos, mire. Lo tienen ustedes en el libro, ¿cierto? Según dice el libro. Usted lo ha experimentado, no sé, yo no recuerdo haber estado nunca solo. Recuerdo que cuando era joven tuve un accidente, entre varios que tuve. Cuando llegamos aquí a la casa me puse a cantar. Ni yo me di cuenta de lo que estaba cantando. Había chocado. Estábamos ahí en el comedor y me puse a cantar. Cuando llegó nuestra pastora, la mamá, me hizo cariño y me dijo, yo no esperaba menos de ti. Y recién me di cuenta de lo que estaba cantando. Y yo me lo tengo súper claro. Yo estaba cantando un coro que dice, tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, que lo que digo es con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, pues es un Dios vencedor. Dejémoslo hasta ahí, si no nos vamos a poner a cantar. Y sabe que cuando ella me hizo cariño me di cuenta que yo estaba cantando. Pero luego me di cuenta de la alabanza que estaba saliendo de mis labios. Y yo estaba diciendo que aunque estuviera pasando por un momento difícil, el Señor iba a estar conmigo igual. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces estamos en un momento difícil y escuchamos la voz del maligno que dice, ¿viste? Aquí está, solo, arrumbado, ya no sirves. Cuando alguien llega a esa situación, ha comenzado el retroceso espiritual de su vida. Pero aunque a usted le pase lo que le pase, si usted sigue sabiendo que el Señor está con usted, está todo bien. Antes cantábamos un coro que tener a Cristo es tenerlo todo. Ya ni me acuerdo cómo dice ese coro. Eso es. Quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús. Y sabe que yo un día estaba conversando con alguien y me habló de su situación económica. Y me dijo, pero es que yo estoy tan mal. Y dije, bueno, ¿y en qué es el coro que cantamos entonces? Si el coro dice, si tengo a Jesús, lo tengo todo.
Y si tengo todo, no significa que tengo dinero. Significa que tengo esperanza. Significa que tengo fe. Significa que puedo creer que determinantemente Dios hará cosas maravillosas. Amén. Y yo necesito que ustedes tengan claro esto, porque serán ustedes y yo quienes actuaremos en la ley de inercia para sacar a aquel que está en soledad y decirle, espérate, tú no estás solo. El Señor dijo en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Y esa promesa es permanente en el tiempo. Que Dios nos ayude. Porque si no es permanente, entonces Dios no es real. Dios vive. Nosotros servimos a un Dios vivo, verdadero. Que no es compatible con la soledad, po. Porque sí podemos estar solos, pero con Él, po. Claro, podemos conversar a solas, pero con Dios, pues. Por último, que le digan loco porque anda hablando solo, pero solo porque anda conversando con su papá. Y usted le puede decir, camine conmigo, y si quiere usted cojea más encima. Y decirle, pero mire, esta es mi condición, pero véame. ¿Sabe? Usted, la mayoría debe saber que yo tuve una enfermedad de este brazo. Cuando a mí me tenían que operar, yo tomé el acordeón. Era jovencito. Y le dije, Señor, si te sirvo con este brazo malo, déjame así nomás. Pero si te sirvo mejor con este brazo bueno, haga algo, Señor. Este brazo mío estaba muerto, hermano. A mí se me cortó el nervio radial. Yo no podía ni siquiera hacer esto. Mire, la única manera de mover mis dedos así era porque yo usaba una férula aquí. Pero mis dedos no sentían, no podía ni hacer esto, nada. Mi brazo caído, desde aquí para abajo muerto. Cuando yo le dije eso nomás al Señor, si le sirvo con este brazo, déjeme así nomás. Porque yo tengo claro lo que la palabra del Señor dice, po. La palabra del Señor dice que es preferible que me salve con un ojo y no que me vaya al infierno con dos, por hermano. Pero por eso, porque el Señor me deja enfermo, ¿es que Dios ya me dejó solo? ¿No? Yo recuerdo clarito lo que le dijo Dios a Pablo, ¿no? Cuando Pablo le dice, he orado 3 veces. Y él me habló y me respondió, dice Pablo, ¿no? Bástate mi gracia. Quédate como estás nomás. Lo importante es que seas salvo. Porque a veces a lo mejor el Señor puede respondernos y darnos a lo mejor respuestas en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y después dónde andamos? ¿Vale la pena andar lejos de Dios? A mí me gusta un himno con compromiso, ¿eh? Y dice que si no voy a ser fiel, mejor quítame la vida, ¿sí? ¿Cómo dice ese? Muy bueno para cantar hoy día. Ese era, te prometo serte fiel hasta la muerte. Si no he de servirte, córtame nomás, ¿sí? Y le digo la verdad, yo sé que hay algunos que no se atreven a cantarlo. Yo sí, hermano. Yo prefiero que el Señor me quite la vida aquí mismo ahora y no perderme. Porque si el Señor me quitara la vida, sé que Él guardaría a mi familia. Pero prefería irme a la eternidad desde aquí y no hacerlo indebido delante de la presencia del Señor. Y eso no es soledad, eso es seguridad, eso es esperanza. Que Dios nos bendiga. Entonces el primer problema que le produce a alguien que siente soledad es dolor de cabeza. Y cuando yo veo a alguien con dolor de cabeza le doy una aspirina, pues, hermano. Parece que no es la solución la aspirina. Parece que la solución es decirle tranquilo, Dios está contigo. ¿Lo sientes? Y a lo mejor le va a decir es que yo no siento nada, pero el Señor anda conmigo. Entonces, si yo te hago cariño, tú podrías sentir que el Señor toma mis manos y te acaricia. Y si quieres te doy un abrazo y te diría, y Dios te abraza porque el Señor anda conmigo, por lo tanto mis manos están siendo movidas por el Señor. Y yo podría decirle, el Señor te manda un abrazo hoy. Y ese hermano que estaba en ese estado de soledad que les estoy diciendo, esa ley de inercia que ustedes deben conocer cómo funciona. La ley de inercia dice que un objeto está sin movimiento hasta que otro objeto lo pone en movimiento. O un objeto está en movimiento hasta que otro lo detiene. Y ese otro es el Señor.
Pero el Señor lo usa a usted y me usa a mí. Que Dios nos bendiga. Primero, dolor de cabeza. Segundo, problemas gastrointestinales. Yo siempre tengo remedio para todo, así que ya le hubiera dicho qué remedio le daría. Pero aquí el problema no es la enfermedad como tal. ¿Qué habré comido que me hizo mal? Decimos, ¿no? Y empieza a sacar cuenta, pero si yo comí sanito, me comí, no sé, algo suave, pero ando con malestares estomacales. Parece ser, y según dice este libro, porque alguien tiene que haber hecho este estudio, es símbolo de sentir soledad. Para decir, el cuerpo comienza a dar señales de que algo no está funcionando bien. Hipertensión, y ahí caí yo porque yo soy hipertenso. ¿Cuántos somos hipertensos aquí? Varios, ¿no? Me levanté la mano al tiro, ¿eh? Yo tomo pastillitas todos los días para la hipertensión. Pero yo no sé por qué me vino la hipertensión. Nunca me he sentido solo, vuelvo a decirle. Que Dios nos bendiga. Hipertensión. Dice luego, irregularidad en los hábitos del sueño. Aquí hay un problema que se da con frecuencia en este tiempo, y es que hay muchas personas que tienen problemas para dormir y tienen que tomar pastillitas para dormir. Tengo una duda razonable y se las planteo solo porque, no para que me la respondan, sino para que la piensen. Tengo la idea de que hay gente que toma remedios porque son placebos nomás. ¿Saben ustedes lo que son los placebos? Los placebos son remedios que no tienen ningún efecto, que se toman, pero que no hacen nada. Recuerdo que una vez fui a ver a un hermano y tenía una cachada de remedio. Más encima se lo habían dado en un lugar que no correspondía. Entonces yo me molesté y dije, pero ¿cómo se le ocurre ir allá a usted? Y después me dijo, sí, pero estos remedios me los dieron de homeopatía y más encima no sé cuánto había gastado. ¿Me los tomo o no me los tomo? Media enojada ya. Y yo le dije, ¿sabe qué? Tómese estos remedios. Igual no le sirven para nada. Le dije yo. ¿Cómo? No, pues si son placebos, no. Son placebos, es para darle tranquilidad a su mente, ¿no? ¿Cuánta gente hay que, no sé, porque le dicen, tómese esta pastillita, como lo que tiene que ser con esta agua, no sé cuánto. Y después no toma pastilla, pero toma agua. No, cuando tomo de esa agua, uy, ando, pero súper bien. Y el agua es agua, no va a probar. Pueden echarle algo, no sé. Que Dios nos ayude. Mi amado, tenga cuidado con el tema del sueño, porque el Salmo 4, versículo 8 es tan explícito respecto de eso. Dice, en paz me acostaré. Lo que impide dormir es la falta de paz. Y si tenemos falta de paz, tenemos un grave problema. Porque Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que cuando nosotros somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si no tenemos la paz de Dios, algo malo está pasando con nosotros. Porque eso es el principio que dice ahí. Lo han leído, ¿cierto? Romanos 5.1. No hay vuelta en eso. Es el principio de nuestra fe. La justificación es el primer paso de nuestra fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera abunda en mandarnos por otro lado. La paz de Dios por medio de Cristo produce paz. Que Dios nos bendiga. Entonces cuando yo tengo paz, me voy a acostar y no tomo ni una pastilla. Bueno, yo la verdad no tomo pastillas para dormir, por lo menos que si llego me cuesta dormir. Antes me gustaba ver películas. Antes me quedaba dormido más rápido. Ahora, ¿qué película podría ver? Algún día mis hijos me dijeron, papá, veamos una película con todo lo que se hace cuando cabrita y pusieron la película esa, no sé cuánto, ahí en la tele. Yo trataba de estar despierto, hermano. Yo creo que despertaba para comer y seguía durmiendo otra vez. Debe haber sido buena, no sé. Y por último, hábitos alimenticios irregulares. La falta de apetito también es un sinónimo de soledad. Bueno, hay gente que cuando no está acompañada no come, ¿cierto? Por eso se van adelgazando un poco y pueden llegar a tener alguna otra enfermedad asociada también a problemas psicológicos que tiene que ver con dejar de alimentarse precisamente por eso. Claramente los que aquí estamos no tenemos problemas de alimentación, por lo menos desde aquí los veo a todos bien bendecidos en esa área. ¿Para qué voy a hablar de mí si ustedes me están viendo? Pero eso es bueno, porque estamos diciendo que no nos sentimos solos. Pero por otro lado, porque cuando usted come, pide la bendición por los alimentos.
Entonces usted dé gracias, coma con tranquilidad. No digo que coma mucho o poco, porque cada uno come lo que necesita, pero agradezca al Señor por el sustento que Dios le ha dado. Amén. Causas y soluciones. Aquí la idea no es echarnos más carga, hermano. Aquí la idea es que usted se vaya bendecido en esta noche. Si quisiéramos saber cuáles son las causas de la soledad, podríamos llegar a varias teorías. Sin embargo, podemos resumir y concluir, estoy leyendo solamente el libro, que la soledad se hace presente cuando enfrentamos una pérdida o un cambio de estilo de vida, vale decir, cuando nos trasladamos a vivir a otro lugar, todo empieza de nuevo. Entonces enfrentamos esto. Y como somos humanos, siempre viviremos circunstancias así. El verdadero problema radica lo que esto provoca en nuestro interior. Cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a un nuevo trabajo o a un nuevo lugar de vivir, va en nosotros querer socializarnos. Cuando nosotros llegamos a otro lugar y empezamos a saludar a los vecinos, entonces rapidito nos integramos como alguien nuevo que llega a la iglesia. Por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los hermanos nuevos. Porque cuando alguien llega no conoce a nadie. Normalmente conoce a alguien que lo invitó. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Brindarles cariño. Me llamo tanto, le doy la bienvenida. Ojalá me dé su nombre para estar orando por usted. Entonces a esa persona la hacemos sentir parte de un cuerpo que ya existe. Si no, capaz que alguien se va a sentir solo incluso dentro de la iglesia. No podemos recibir su consuelo ni su sanidad. Perdón, me asalté un poquito. El verdadero problema radica en que nos sentimos alejados de Dios o lo culpamos de lo que estamos viviendo. Cuando nosotros culpamos a Dios de soledad, entonces ¿cómo vamos a recibir la ayuda de Dios si el que nos puede ayudar es precisamente Él? O sea, nunca debiéramos culpar a Dios de soledad, aunque podamos cambiar el lugar de donde vivimos. ¿Qué podemos hacer para no permitir que la soledad haga estragos en nuestra vida? Algunos consejos. Despójese de la amargura. En el libro de los Hechos, capítulo 7, del 54 al 60, nos cuenta la historia de Esteban. ¿Se acuerda que Esteban estaba siendo ajusticiado por causa de la fe? Dice, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Este es el primer mártir de la fe, hermano. O el primer mártir de la iglesia cristiana. Leamos el siguiente versículo, Manoli. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vale decir, en vez de mirar el odio de los demás, ¿qué hizo? Puso sus ojos en el cielo, lo acaban de leer. Y él tuvo una visión. Cuando los otros estaban enrabiados, Esteban estaba teniendo una visión. Esta historia es muy parecida a la de Juan en la isla de Patmos. Hermano, cuando usted está solo, tiene dos cosas que hacer nomás. O se siente solo o aprovecha el tiempo. Puede aprovechar de conversar con Dios. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Y en vez de quejarse, oró y recibió la revelación del libro de Apocalipsis, hermano. Mire, ¿qué más le pasa a Esteban? Versículo 56 debe ser, ¿no? Perdón, 50. Sí, ahí. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos. O sea, él proclamó que aunque los demás estaban llenos de ira, él estaba viendo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios el Padre. Amado, cuando me quiera sentir solo, yo debo comenzar a alzar mi mirada hacia el cielo. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo, ¿para qué les voy a contar la historia ahora? Si esa ya la sabemos. Pero luego dice, mi socorro viene de más arriba, ¿cierto? De parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y luego comienza a describir quién es Jehová para él. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatiga el día de día. Entonces empieza a ver a Dios a través de la naturaleza. Entonces evita la soledad porque él dice, pero el sol, ¿se da cuenta usted o no? Entonces en vez de decir me quedé solo, dice, no, Dios me acompaña de una manera diferente. Amén. Bueno, ahí dejamos a Esteban. Esteban no fue invadido por la rabia de los demás. ¿Sabe? Muchas veces el enemigo va a querer sembrar rabia en nosotros.
Y si nosotros somos capaces de abstraernos de aquello, no será sembrado ese enojo o ese rencor en nosotros. La gente está llena de rencor. La gente está llena de dolor, de tristeza. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y lo peor de todo, ¿sabe de qué está llena? De resentimiento. Y el resentimiento es facilito sembrarlo en otro. Porque ese que está resentido viene a usted y le cuenta la naturaleza de su resentimiento, y usted como le encuentra razón porque no está equivocado. Tiene razón para estar resentido, pero ¿sirve de algo el resentimiento? Especialmente cuando el resentimiento es con personas que ya murieron. ¿Qué se puede hacer? No, es que yo nunca voy a perdonar a mi papá. Ah, está viejito, no, se murió. No sirve de nada. Claro, que a lo mejor le dio pedir perdón, pero ya no fue. Entonces debemos tener cuidado, porque esas son las cosas que nos llevan. Lea y aliméntese de la palabra de Dios. Las promesas de Dios son eternas, amado. Y lo que la Biblia dice es real. A mí me gusta siempre citar este texto que dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Debemos nutrirnos diariamente de ella. Ojalá memorizando textos bíblicos. Ojalá usted se los aprenda. El día que temo, yo en ti confío. Entonces, esos textos van a venir a usted con naturalidad cuando usted se sienta en esa condición. Van a venir a usted porque usted se los aprendió, los razonó. Ahora a mí por lo menos me gusta esto de tratar de buscar el contexto que están escritos. ¿Para qué? Para entender por qué alguien dijo algo. Y por eso les conté en qué por situación se encontraba David. Y yo creo que hasta ustedes dijo, oiga, pero David tenía harta razón para sentirse solo. Sin embargo, él se quejó, pero delante de Dios. No puso un letrero diciendo, me siento solo, ¿no? Le dijo a Dios que así se sentía porque era su verdad y tampoco estaba tan equivocado. Aprenda la palabra, aplíquela en su vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y que sea viva y eficaz significa que la palabra de Dios es fresca. Oiga, pastor, pero esto que usted leyó está escrito hace miles de años, ¿sí? Pero por eso dejó de tener autoridad. Al contrario, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil. Fue inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, lo que ocurrió aún en la creación, ayer hablamos un poquito, no sé si les cité ese texto de Génesis, el viernes por lo menos prediqué de eso, donde dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Y sabe lo que yo sentí en la fiesta de la cosecha? Que Dios miró con agrado la ofrenda de esta iglesia, hermano. De verdad, yo lo sentí tan fuertemente. Que Dios miró con agrado la manera, esa humildad con la que vinimos, hermano. Yo creo que nadie vino con la intención de ser visto. Nada, sino que todos vinimos con esa sana intención de agradecer a Dios porque en estos 2 años de pandemia Dios nos ha sostenido. Y el Señor nos entregó promesas, hermano. Y entre sus promesas nos dijo, el pan está seguro. Que Dios nos bendiga. Entonces, mi amado, aliméntese de la palabra. Busque estos textos. Mire, si yo le mostrara esta Biblia que tengo en el púlpito, la tengo toda allá, hermano, cosa que no debiera hacer. Pero es que cuando estoy estudiando algún texto lo encuentro tan lindo. Se me ocurre rayarlo. Y cuando abro la Biblia de nuevo, digo, por algo tengo rayado este texto. Ay, mire qué... No. Y me empiezo a recordar de la historia que está escrita allí. Que Dios nos ayude. Debemos leer la palabra y debemos ponerla en práctica. Hebreos 10:25, por favor. Cuando nosotros leemos la palabra y la ponemos en práctica, ella va sanando. Pase nomás, hermano Estelio. Venga nomás. ¿Quiere cantar? ¿Y que le damos una oportunidad? Aquí estoy, sí, aquí estoy. Hebreos 10:25. Mire, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando yo tengo un tema de soledad, debo acudir a la palabra. ¿Y qué me dice la palabra? Quédate en la casa, aíslate. ¿Eso dice la palabra? No, dice la palabra que no debo dejar de congregarme. Pero pastor, hace tanto frío, si siempre van a haber excusas, hermano. Porque el verano es calor, en la primavera, la alergia. Y en el otoño nos falta que le molestan la hoja, ¿no?
Que Dios nos ayude. Asista y conéctese con los medios de gracia de su iglesia. ¿Saben, hermano? Estuve viendo la transmisión de la oración del pastor de Punta Arenas y me gocé. Lo llamé y conversé con él. Yo les conté el otro día que yo le había dado la cena a 40 hermanos. Y hablé con él y me dijo, llegaron 2 familias más. Habían 48 hermanos en el culto del domingo. Y yo les dije a ustedes que la sede tiene capacidad de 50. Me dijo, faltaron como 12 que no fueron. Qué bendición, hermano. Pero hay que conectarse. Cuando estábamos en la pandemia había que conectarse. Pero con su iglesia. Hay hermanos que se conectan con los ministerios de por aquí y de por allá. Llámelo cuando esté enfermo a ver si lo van a ver, hermano. ¿Y para qué estamos con cosas? No, escríbale para que lo llame de vuelta por último. No lo va a llamar. Y soy yo su pastor. Sí, me va a llamar a mí, pues, y si yo no puedo voy a buscar alguna manera por lo menos. Pero alguien que no lo conoce. No, de repente los hermanos andan volando en cualquier parte, ¿no? Todos los aviones sirven. Y le enseñan cosas que no es nuestra mirada de la fe, por hermano. Y después empiezan ahí, oiga, pero ¿cómo? Si aquí se predica esto y allá predican otro. Porque ven la fe de otra manera, por hermano. Si yo no tengo ningún problema en lo que ellos ven. El tema es lo que nosotros vemos. Y nosotros vemos la fe así como la vivimos. Nosotros vivimos una fe experiencial. Aterrizamos la palabra, la bajamos y la vivimos. Así somos nosotros. Algunos quieren vivir solo en el cielo, nosotros vivimos en la tierra, pero con la palabra. Es nuestra manera de ver la fe. Otros la verán de otra manera, está bien. Yo no critico a otros, pero esta es nuestra iglesia. Entonces congréguese con nosotros. Vaya a su local. Sea parte de las dorcas, de los jóvenes, de los voluntarios. Intégrese. Que Dios nos bendiga. No hay nada más reconfortante que adorar a Dios en la compañía de los santos. De aquellos que sienten como yo. ¿Sabían ustedes que nosotros nos conocemos tanto que sabemos hasta qué alabanzas a alguien lo podrían quebrantar? De seguro que más de algunos de ustedes saben las alabanzas que a mí me quebrantan, me quiebran. Y de repente alguien de cariño pone tu bandera y dice, se la dedico a mi pastor. Porque saben lo que significa para mí esa alabanza. Yo también sé algunas de las alabanzas que para ustedes pueden significar algo, porque eso produce el congregarnos juntos. Que Dios nos ayude. Y eso nos hace ser parte de una comunidad. La iglesia es una comunidad de fe. Amén. Así se estableció y eso es todavía una comunidad de fe. Una comunidad de fe de la que yo soy parte, de la que usted parte. Una comunidad de fe donde usted siente lo que dice el Salmo 133, versículo 3. Ustedes se saben el Salmo 133 de memoria, ¿cierto? El 3. 133, 3. Pero desde el 1 adelante dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y si usted conoce la historia, porque por eso le hablé del contexto, sabrán ustedes que los montes de Sión son estériles. No tienen vida, excepto en la parte alta, donde llega una neblina. Y esa neblina solo cubre la parte alta, y en la parte alta de ese monte es verde, para abajo es seco. Pero a medida que va avanzando el año, la neblina comienza a hacer que la humedad comience a bajar. Con agüita, lo estéril se transforma en fértil. La comunión hace que el que se siente estéril, aún la humedad de los demás, lo transforma en fértil. No puede haber en esta iglesia alguien que sea estéril espiritualmente. Porque si es estéril lo vamos a agarrar a abrazo entre todos hasta que le mojemos el corazón, hasta que lo hagamos que llegue la neblina de la presencia de Dios y se traspase y comience a alabar a Dios con libertad. Y yo lo invito a que usted haga ese ejemplo cuando vaya a predicar esta semana. Y si ve a alguno estéril, invite a los demás que lo abracen. Invite a los demás que le saluden. Hágale cariño, porque el Señor no nos quiere estériles. El Señor nos quiere fértiles.
Ay, si este fuera culto, estaríamos danzando, hermano. Espere que Dios haga cosas nuevas. ¿Sabían que ustedes sirven a un Dios dinámico? Pastor, ¿pero por qué danzan por allá o por acá? No, si la iglesia, el Señor la trata como Él quiere. Anoche yo estaba en el culto y miré algo que ustedes no pueden ver. Yo estaba desde aquí y un hermano allá atrás donde está la hermana Anita y uno en el coro partieron danzando al mismo tiempo, así. Y dije, pero ¿qué está haciendo, Señor? Al mismo tiempo la danza. Se habrán puesto de acuerdo, ¿no? Se me habrán mandado un WhatsApp. Llegó la hora de danzar. No, es que el Señor es dinámico y hace cosas dinámicas. Entonces preparémonos para vivir esa experiencia nueva, diferente. ¿Qué puede hacer nuevo el Señor? Todo. Si Él hace nuevas todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Tenemos que tener expectativas en Dios. Tenemos que confiar en que Dios hará cosas maravillosas. Lo maravilloso de Dios está listo para que nosotros lo vivamos. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. ¿Escuchó bien? ¿Se acuerdan que prediqué hace unos meses atrás de la manera de extenderse? Y aquí dice extendiéndome. Vale decir, voy a abrir mi mente espiritualmente a que Dios me use de una forma diferente, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice el siguiente versículo, por favor? Prosigo a la meta. Extendiéndome, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero voy ampliándome para que otros sean alcanzados. Cuando la radio comenzó, nos ampliamos. Y desde ese día que prediqué ese mensaje, me he dado cuenta cómo nos hemos ampliado, hermano. Cuando yo prediqué ese mensaje, todavía yo no estaba ordenado para ser supervisor de Punta Arenas. Y hoy día estamos ampliándonos. No es que estemos llegando ni que nosotros vamos a pastorear la iglesia de Punta Arenas de ninguna manera. Pero nosotros hoy día estamos, mis hermanos voluntarios están hasta entusiasmados por ir a hacer el piso de la iglesia de Punta Arenas. Hay toda una mentalidad y estamos orando por ello. Eso es extenderse también. Extiéndase, porque entonces usted no se va a sentir solo. Porque usted dice, mire, el de allá también me necesita. Y el de allá también me necesita. Ayude y preocúpese de los demás. Dios no nos creó para vivir aislados. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Dios no nos creó para vivir solos, ¿no? Dios nos creó para tener compañerismo los unos con los otros. Por eso nos estableció como iglesia, como una comunidad de fe. A veces uno dice, es un dicho mal dicho, mejor solo que mal acompañado. ¿Y qué me diría entonces de acompañado y bien acompañado? Porque ustedes, mis hermanos, el peorcito de ustedes es muy buena compañía para mí. Yo disfruto cuando tengo que salir a hacer algún trámite y me encuentro con algún hermano. Y le digo, vamos. Y ese viaje que hacemos, tan agradable. Uno comienza a conversar de cosas de la vida, de la fe. Yo creo que hasta hacemos algún estudio bíblico en el camino. Y nos hace bien. Entonces, procure vivir en compañerismo con su hermano. Lea y acérquese a cristianos que son y han sido buenos ejemplos. Ahí termina. Busque a gente buena, a gente que le contribuya a usted. Ahora, si usted quiere contribuir a los otros, busque a esos que todavía el Señor está trabajando en ellos. Pero si usted necesita ayuda porque se siente solo, júntese con gente que le sume, con gente que usted los conoce, que son personas de fe, y que cuando usted le cuente su dolor, lo van a contener, lo van a abrazar, le van a hacer cariño. No lo van a andar apuntando con el dedo, ni le van a andar contando a todo lo que usted le contó, sino que al contrario, le van a decir, no se preocupe, el Señor está con usted. Y lo van a bendecir. Acérquese a gente que le sume, que le contribuya. Acérquese a gente que le haga bien. Que Dios nos bendiga.
Usted puede seguir el estudio solito en la casa. Póngase de pie, cantemos al Señor. Si es que hay algún himno que tenga que ver con todo lo que hemos hablado hoy día. Porque el que cantamos para empezar tenía todo que ver, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Por ti, oh Cristo, yo tengo salvación. Por ti, oh Cristo, mi alma tiene paz. Con tu muerte para mí se abrió el cielo y con amor perdonaste mi maldad. Con tu amor para mí se abrió el cielo y con amor perdonaste mi maldad. Y es por eso que yo digo al mundo que en su sangre hay salvación y remisión de pecado, que tú diste tu vida ya en la cruz, Sí, Señor. por el justo y por el malvado. Gracias, Señor. Te ruego que guardes a tu iglesia y bendigas a tus hijos, oh Señor, que los llenes de tu Espíritu Santo, para que así se convierta el pecador. Que los llenes de tu Espíritu Santo, para que así se convierta el pecador. Y es por eso que yo digo al mundo que en su sangre hay salvación y remisión de pecado, que tú dices tu vida ya en la cruz, por el justo y por el malvado. Yo te alabo porque me sacaste de este mundo de vicios y errores. Te prometo serte fiel hasta la muerte, de no cumplirte córtame antes, oh Señor. Amén, sí, Señor. Te prometo serte fiel hasta la muerte, de no cumplirte córtame antes, oh Señor. Y es por eso que yo digo al mundo que en su sangre hay salvación y remisión de pecado, que
puse tu vida ya en la cruz. Por el justo y por el malvado. Aleluya. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Qué linda alabanza. Muchas gracias, hermano Estelio, por invitarnos a cantar esta linda alabanza. Amén. Le agradecemos, hermanos, por estar aquí en este estudio bíblico. Que Dios les bendiga grande.